¿Y si te cuento que las universidades son un invento de la Iglesia Católica? El día de hoy quiero tocar con ustedes este tema en particular que digamos que hoy en día como que no se comprende. Generalmente se suele decir que las universidades son un producto de Europa. A mí eso ya me extraña bastante. Después de todo, los portugueses acá en América tenían recién universidades en el siglo XX. Luego de eso, en el norte, en América del Norte, la Universidad de Harvard, ahí en el siglo XVII recién, tampoco digamos que permitía que todo el mundo esté. De hecho, los negros, los esclavos, los indígenas, era absolutamente impensable que estudiaran. No solamente que estudiaran, sino que si se llegara al caso de que hubiera algún esclavo súper inteligente, brillantísimo, y que tuviera un potencial increíble para enseñar, sería absurdo y una locura ponerle a enseñar aunque sea en una escuela. Entonces, cuando pensamos en las universidades, como lo que entendemos, un lugar de estudios que puede ser humanistas, puede tener mucho que ver con las ciencias más exactas, física, matemática y demás, realmente deberíamos pensar en un producto no europeo, sino un producto hispano. Aunque no hay ningún problema con decir que es un producto europeo, pero yo al menos, si a mí me dicen de dónde vienen las universidades, yo le diría tranquilamente, vienen en principio de la Iglesia Católica y luego de España y posteriormente de Europa, pero no diría primero de Europa, al menos yo. Y acá vamos a iniciar la cuestión. Ya en el siglo IV se tenía como algo común que los monjes fueran aquellos que enseñaran a los diferentes gobernadores, a los emperadores y demás. Nos cuenta, por ejemplo, San Juan Crisóstomo que en su tiempo, que va del año 347 al 407, era muy común que los nobles envíen a sus hijos a estudiar en los monasterios. Entonces, ya en el siglo IV, estamos hablando, era común que la enseñanza se imparta en los monasterios, pero acá entra un problema que de repente anacrónicamente se analiza. En los primeros siglos había una dificultad, evidentemente, en dar la educación totalmente gratuita, pero de eso no significa que no hubieran individuos que se les educaba gratuitamente en los monasterios. El hecho que la educación sea realmente privado o pida primero un financiamiento no se sigue de que solamente podían acceder los individuos que pagaban. Eso no se sigue. Thomas Woods nos explica en su libro Cómo la Iglesia construyó la sociedad occidental lo siguiente. San Benito instruyó a los hijos de los nobles romanos. San Bonifacio creó una escuela en cada uno de los monasterios que fundó en Alemania. San Agustín y sus monjes construyeron escuelas en Inglaterra y el resto de los lugares. Entre los méritos también se cuenta de San Patricio, destaca el fomento de la erudición en Irlanda, donde los monasterios se convirtieron en importantes centros de conocimiento. Todo esto que le acabo de relatar va del siglo IV hasta el siglo VI. Es decir, los monjes tenían un papel fundamentalísimo en la educación y estos monasterios, como ya les había anticipado, no eran exclusivos de quien pagaba, sino que era prioritariamente de quien pagaba, de quien pudiera acceder a esta educación, generalmente nobles o personas que tuvieran un mínimo poder adquisitivo, pero no era excluyente. No es que no, el que no puede pagar, impensable que esté acá. Sí que habían casos donde también estudiaban aquellos que no podían. Sí, nos vamos al siglo VIII al IX, donde Carlomagno funda las escuelas catedralicias, como que aquello que era monasterio pasa a ser ahora formalmente hablando una escuela catedralicia. Esto debido a que en el siglo VIII al IX se va formando el Sacro Imperio Romano Germano, que todo lo que acabo de decir nada tiene. Es decir, una de las tantas críticas que dice Voltaire sí es cierto. El Sacro Imperio Romano poco tenía de sacro debido a las diferentes cosas que se llegó a hacer, empezando ya por Federico II, que esto es un poco después de Carlomagno, pero igual es importante recordar. Nada tenía de germano, porque estaban todos los hispanos también, estaban un montón. Y bueno, voy a dejar hasta ahí, pero el punto es que el Sacro Imperio Romano, el título es histórico, pero en la práctica no se veía reflejado. En estos lugares se enseñaban muchas cosas, sean los estudios humanísticos, filosofía, ética, moral, leyes, latín, griego, muchas cosas en realidad. Y en este sentido supera a Grecia porque en Grecia lo que habían eran escuelas de pensamiento filosófico, donde se enseñaba algo, como por ejemplo los pitagóricos, algo en concreto. Las escuelas catedralicias, similar a los monasterios, pero que les superan, digamos,
son plurales, enseñan un conjunto de saberes a un individuo. No solamente un saber o dos o tres o cuatro, sino un conjunto dentro de los que se incluyen diferentes idiomas, diferentes textos teológicos, no solamente y exclusivamente católicos, ¿ok? Eso de repente es importante aclarar, porque se enseñan sobre las culturas, digamos, del exterior. Ahora bien, quiero detenerme en este punto. Estamos en el siglo 8 al 9. En el siglo 9 se funda lo que la UNESCO considera la primera universidad en el mundo, una ridícula total, ya les digo yo, que es la Universidad de Marruecos. Quiero que se entienda que la Universidad de Marruecos es todo menos una universidad, y para eso hace falta únicamente criterio para uno darse cuenta de esto. Funda una mujer, pero hasta el siglo XII no existe ninguna evidencia para creer que una sola mujer haya estudiado en dicha universidad. Es decir, se funda supuestamente una universidad, pero esa universidad no permite la entrada a ninguna sola mujer. En cambio, los modelos como los monasterios, luego las escuelas catedralicias y luego las universidades europeas, todas permitían que las mujeres estudien, y no solamente estudien, sino que enseñen. Encontramos la primera razón fundamental por la cual no se puede ni siquiera considerar una universidad esa brutalidad. ¿Brutalidad por qué? Porque, segundo, la escuela de Marruecos, que no le voy a llamar universidad, me niego a usar ese término tan grande y elevado, digamos, para esa cosa, la escuela de Marruecos enseñaba todas las leyes que tienen que ver con el Corán, todos los preceptos. Era básicamente una escuela de teología. Pero esa escuela de teología, acá entra un punto, mientras que en las zonas hispánicas, en las escuelas catedralicias, la teología implicaba el latín, el castellano que se estaba formando, que todavía no era una lengua, digamos, totalmente formal y escrita, que había documentos y demás, sino que esto se forma irónicamente en el siglo XV, ya cuando se va a dar el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492. Pero bueno, el punto, que se enseña griego, hebreo, latín, y con eso filosofías de todo tipo. Se entra, por tanto, la teología como un estudio universal. La teología tiene un enfoque universal que ya lo venía haciendo Orígenes de Alejandría en el siglo IV, en el cual, para llegar a las Sagradas Escrituras, primero se tenía que conocer de historia, de filosofía y de un conjunto de saberes para llegar a comprender las Sagradas Escrituras. ¿Qué ocurría con el Corán? Piensen, que en el siglo IX, ¿qué estudio de teología tenía un árabe? Ninguno. Su estudio era tan básico que comprendía el estudio del Corán como tal, los hadices, que son como los comentarios más importantes que tiene el Corán, y de ello una filosofía vaga aristotélica. Digo filosofía vaga aristotélica porque realmente no se puede comparar el trabajo que hacen los latinos con Aristóteles a partir del siglo XIII en relación al trabajo que hicieron los musulmanes hasta el siglo XII con Aristóteles, que fue, creo yo, esto es mi opinión nada más particular, fue lo menos que se pudo hacer. En contraste con Santo Tomás de Aquino, que al agarrar a Aristóteles eleva la filosofía de Aristóteles en un punto que nunca antes se podría haber alcanzado. Y Santo Tomás consigue llevar el modelo filosófico de Aristóteles al máximo nivel. En cambio, los árabes no consiguen hacer eso. No consiguen hacer eso por algo tan básico como que Averroes. Quiero que se entienda que todo esto tiene que ver con este tema de las universidades. Averroes separa la verdad que se conoce en filosofía de la verdad que se conoce por la fe. Algo absolutamente impensable para los católicos, impensable para la filosofía que reinaba en España. Absolutamente impensable. Y es esta misma universidad que es acrítica, que no tiene criterio, que no tiene un conjunto de saberes multidisciplinarios, como ya les había dicho, un conjunto de lenguas que deben de aprender, un conjunto de conocimientos culturales y todo eso para llevar a las escrituras. Entonces, realmente estamos ante un sistema educativo simple, sin más, un sistema educativo. Pero de eso a decir es la primera universidad, carece de tantas cosas que sonaría ridículo decir que es la primera universidad. Tanto es así que Alexander Clarence Flick, que no era precisamente que le agradaba a la Iglesia Católica, dice que los monjes no solo crearon las escuelas y se convirtieron en maestros, sino que sentaron los cimientos de las universidades. Fueron los pensadores y los filósofos de su tiempo y modelaron el pensamiento político y religioso. A ellos, tanto individual como colectivamente, se debe la pervivencia del pensamiento y de la civilización del mundo clásico a lo largo de la Edad Media
y el periodo moderno. Entonces, volvemos, ¿qué está diciendo este historiador en su libro The Rise of the Medieval Church? Que precisamente no le quería la Iglesia Católica, que a partir de los monjes va a surgir las futuras universidades. Por eso digo, es primero un producto de la Iglesia Católica, luego un producto de España y por último un producto de Europa. Pero eso ya por último. Y vuelvo con lo mismo, que acá si alguien me sale a decir, no, pero la UNESCO dice que la primera universidad es la de Marruecos y no sé qué más. Si se tiene tan poco criterio para simplemente creer algo porque tal persona lo dice y se cae en una falacia de autoridad, y no se tiene el criterio para analizar, a ver las cualidades de las universidades de Europa, a ver las cualidades las cuales tenían que tener, porque había muchos lugares como los seminarios mayores que daban los títulos universitarios, pero no por eso eran universidades. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener una universidad para decir es una universidad? Y ninguna de esas características cumple la supuesta primera universidad de la historia. También, además por resaltar, están los visigodos del siglo VIII con sus escuelas, los monjes cistercienses en la educación, que luego van a terminar siendo las universidades. El historiador Lomne Daly dice que la única institución en Europa que mostraba un interés riguroso por la conservación y el cultivo del conocimiento era la Iglesia Católica. De ahí que la Universidad de París, Bolonia, Oxford, Cambridge y tantas otras nacieron de ahí. Nacieron de lo que antiguamente eran escuelas catedralicias, que antiguamente eran simplemente monasterios, lugares de los monjes. Y ahí se ve esa relación que tiene que ver el conocimiento con la fe, con la religión. Que digamos, como ambos parten del mismo principio que Dios ha creado el universo y lo ha ordenado, entonces el conocimiento queda asegurado en la naturaleza y evidentemente los seres humanos tienen también ese papel de conocer esta naturaleza que Dios ha ordenado. El papado en concreto tiene un papel fundamental en la fundación de las universidades por causa de que él daba las cédulas pontificias, o en muchos casos él acreditaba o permitía que se den diferentes universidades que en otras circunstancias podrían ser consideradas, por ejemplo, lugares de herejías, lugares muy problemáticos para la civilización de ese entonces. Entonces el Papa era como que se metía y buscaba aprobar diferentes universidades. Tanto es así que esto va del siglo XII hasta la época de la Reforma. Y hasta la época de la Reforma tenemos 33 universidades con cédula pontificia, es decir, que fue el Papa quien permitió. Posteriormente ya los reyes también tenían esta autoridad. ¿Y qué pasó con el Nuevo Mundo? En lo que va del siglo XV al XVI se introducen diferentes escuelas, seminarios, luego seminarios mayores y así sucesivamente hasta llegar a las universidades. Acá es interesante notar que los títulos universitarios no era necesario que fuera otorgado por una universidad. Bastaba, por ejemplo, con un seminario mayor. Eso es algo que de repente no se cuenta. Entonces, todas las universidades que voy a citar no significan que eran los principales centros de estudios. Por más que las universidades son muy reconocidas, generalmente son los seminarios mayores los más importantes, porque hay más cantidad, la educación es principalmente para los criollos, etc. Entonces, los seminarios mayores terminan siendo más fundamentales. Tanto así que Carlos Antonio López y el doctor Francia, que son de Paraguay, de repente acá alguien que no es paraguayo me está escuchando, recibieron sus títulos del Seminario Mayor San Carlos. Entonces, mucho antes que hubiera la Universidad Nacional de Asunción, ya había el Seminario Mayor San Carlos, que luego de eso fue borrado del mapa y ahí fue donde se instituyó la Universidad Nacional de Asunción. Sí, Paraguay ya tenía algo que se podría considerar una universidad antes de la Universidad Nacional de Asunción, pero no se llamaba formalmente universidad, sino Seminario Mayor. En 1973, Agüeda Rodríguez Cruz publica una historia de las universidades hispanoamericanas en 2 volúmenes, en los cuales él concluye que hay 32 instituciones surgidas en los dominios de la corona española, es decir, producto netamente hispanos, ¿Ok? Esto va del siglo XVI hasta el XVIII. Pero, y ahí volvemos al pero, eso sin contar los seminarios mayores, los monasterios, las escuelas catedralicias o las diferentes formas que tenían los diferentes evangelizadores para poder también educar. O sea, simplemente en universidades. La más antigua, como titulada universidad, que tiene el título de universidad, es decir,
vuelvo y repito, aunque no tenga el título, si puede conferir los mismos grados universitarios y puede hacer básicamente lo mismo que tiene una universidad, es extraño no llamarla universidades, ¿verdad? Pero digamos que las primeras universidades como título surgen en 1551 aquí en América, cuando la corona permitió erigir las universidades de Lima y de México. Pero no nos quedemos ahí, sino que en esas universidades no solamente se permitían a los indígenas estudiar, sino que ellos enseñaban también en esas universidades, que es lo más interesante, algo impensable, rotundamente impensable para el mundo árabe, para el mundo anglosajón, es lo más absurdo. Pero sí, la corona española católica evidentemente que permitía eso. Y le voy a dar un caso interesante. Antonio Valeriano, que nace en 1520 y muere en 1606, fue un noble indígena de Azcapotzalco o Nahuatl. Estudió en el Colegio de Santa Cruz, que fue el primer centro de educación superior para indígenas, fundado en 1536 por los franciscanos. Allí él estudió, un indígena, latín, filosofía, teología y letras clásicas, donde enseñó en el mismo colegio. Y no solo eso, sino que fue traductor, humanista y colaborador en la redacción del Nican Mopohua, que es el relato nahual de las apariciones guadalupanas. Así que no me vengan a contar el cuento esto de que las universidades islámicas musulmanas como que no, era una porquería, es lo que hay, era una porquería. Y yo podría extenderme mucho más, pero prefiero dejarles estas imágenes para que ustedes puedan leerlos detenidamente y ya con eso quitarán sus propias conclusiones. Muy bien, para concluir, podemos decir de que las universidades nacen en la Iglesia Católica, luego van a España y por último a Europa, pero son un producto profundamente católicas, así al menos como las conocemos, porque las universidades que surgen en Harvard, siglo XVII, no permitía en ningún sentido que estudiara un negro, un esclavo o un indígena, y menos enseñar. Pero evidentemente en todo el virreinato del Perú y de tantos otros lugares que, digamos, tenga un mínimo acento español, entonces sí que se permitía que el indígena estudiara, redactara, elaborara, que el indígena fuera un verdadero letrado en la materia y que disertara aquello que él conoce. En fin, si te gustó, dale un like, compartir, guárdalo y déjame en los comentarios qué te parece.